En el 2020 decidí autopublicar mi primer libro. Fue un relato que escribí inspirado justo en la pandemia. Eran los primeros meses de pandemia de encierro que vivíamos en México, porque justamente a inicios de año yo perdí mi trabajo justo porque acababa de empezar el encierro para la pandemia. Así que necesitaba algo que me diera un ingreso extra y lo primero que se me ocurrió fue publicar esa historia. No fue la mejor de mis ideas porque la verdad es que no fue un proyecto rentable, en el sentido de que no me dio un muy buen ingreso durante el primer año, pero yo no me rendí. Yo de alguna manera le agarré gusto a escribir historias. Era algo que me apasionaba y que me gustaba y que yo tenía la esperanza de que funcionara en algún momento. Así que justo unos meses después publiqué mi primer poemario y de ahí en el 2021 publiqué un cuento, también autopublicado, y terminé con un poemario a finales del 2022. Todo esto me sirvió para darme cuenta de muchas cosas en el mundo editorial, sobre edición, maquetación, promoción, distribución y un montón de cosas que la gente no ve a simple vista que suceden detrás de un libro. Y que incluso cuando lo sabes, si no lo trabajas, muchas veces no lo entiendes del todo. Así que en el 2023, a inicios del 2023, decidí que iba a quitar todo lo que había publicado e iba a empezar de nuevo. Y justo en esas fechas sucedió algo que la verdad no me esperaba que sucediera en ese momento, pero sucedió. Fue que me invitaron por parte de una editorial a publicar mi primer novela. Así que como todo parecía estarse acomodando para que esto sucediera, pues acepté. Y el día de hoy les vengo a presumir que mi primer novela está terminada y que está próxima a ser publicada. Y su nombre es Mis labios recuerdan. Quizás me conoces, quizás no me conoces, me presento de todas formas. Mi nombre es David Herrera, soy un creador de contenido que ha estado durante años subiendo videos aquí a YouTube, a TikTok, a Instagram y a diferentes redes sociales hablando de libros y sus gustos por la lectura y su experiencia con la lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como les dije, desde hace algunos años también he sido escritor. Y aunque en su momento no era algo muy profesional de mi parte, he aprendido demasiadas cosas que me han ayudado a encaminarme a este punto de mi vida en el que por fin tengo una novela. Mi primer novela. Estoy muy contento y estoy muy feliz y les quiero compartir un poco de mi experiencia alrededor de esto, hablarles un poco al respecto antes de que el libro salga y de que ustedes lo puedan tener en sus manos, porque es algo que me emociona demasiado. Y pues nada, yo simplemente quería chismearles un poco sobre mi proceso y sobre todo lo que tuve que pasar para que esta historia llegara a concluirse y pues se pueda publicar, que es lo que está pasando justo en estos meses. Ok, pero ¿de qué trata Mis labios recuerdan? Mis labios recuerdan es una novela juvenil de romance en donde un joven de 17 años llamado Tadeo en una fiesta termina besándose con otro hombre y es a partir de este beso que empieza a preguntarse muchas cosas sobre su vida, sobre su entorno, sobre su familia, sobre sus amigos, sobre su forma de ser, pero sobre todo sobre sus sentimientos, ya que es este beso lo que desata una serie de preguntas en su cabeza respecto a lo que siente. Y es que Tadeo no entiende absolutamente nada de eso, a pesar de que él cree que todo lo tenía solucionado. Y esto lo lleva a pensar que es el mundo el que no lo entiende, cuando es él quien no entiende el mundo. Y pues todo eso gracias a un beso que se quedó grabado en su boca. Esta idea nació hace muchos años porque yo soy una persona que cuando escribe o cuando está haciendo ciertas cosas y le vienen ideas a la cabeza, las anota y las guardo en una carpeta que se llama Ideas para libro. Justo yo estaba escribiendo algo y me surgió la idea de esta historia y anoté la idea así como a grandes rasgos en un documento de Word y seguí yo con mis cositas de la vida normal. Entonces cuando se acercan de la editorial preguntándome si yo tenía alguna novela que quisiera publicar, pues yo no tenía nada. Entonces como me dejaron la invitación abierta para trabajar un proyecto, les ofrecí esta historia que a mi parecer era pues una muy buena historia para comenzar en la publicación tradicional, porque todas las demás historias que yo tenía o todas las demás ideas que yo podía trabajar o que yo tenía en mente eran muy trágicas, muy tristes y muy de sufrir y llorar y cosas por el estilo, y creía que para comenzar tenía que empezar con algo más tranquilo. Entonces esta historia era la única que había en ese espacio y decidí que esa era la historia con la que quería comenzar, y justamente eso se convirtió en esta novela. Y es que digo se convirtió porque aunque lo que yo les ofrecía a la editorial era algo un poco diferente, pues esa diferencia terminó convirtiéndose en esto que tengo en mis manos en este momento. Lo que me inspiró a escribir esta historia fue una idea que yo tenía en la cabeza muy constante y muy marcada de escribirme un libro a mi yo adolescente. Que si bien no me iba a explicar muchas cosas sobre mí, me iba a ayudarme a sentir acompañado. O bueno, la historia que a mi yo del pasado le hubiera gustado leer para sentirse acompañado. La verdad es que escribir este libro no fue una tarea sencilla, fue algo muy complicado para mí, porque a pesar de que yo creía que iba a ser muy fácil, no lo fue. Lo complicado para mí fue justamente que esta historia, la idea en sí, había aparecido en mi cabeza muchos años atrás. E incluso
en el momento en el que apareció en mi cabeza, no era una historia con la que yo conectara del todo, porque justo yo ya había pasado por todas esas cosas por las que pasa el protagonista. Ya no eran cosas que me resultaran interesantes o importantes por contar, y con las cuales tampoco me sentía tan identificado en su momento. Pero justo lo que les comentaba, esta idea de escribirle a mi yo del pasado esta historia que él necesitaba en su momento, era lo que me mantenía firme escribirla. Entonces yo me repetía constantemente esto, ¿no? Esta intención que yo tenía para no flaquear y no detenerme a mitad de la historia, porque hubo partes en el libro en el que yo decía, ¿qué estoy escribiendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo no conecto de la forma en la que debería de conectar, ¿no? Mi intención no era conectar yo del presente con esa historia, sino que hiciera clic con la persona a la que yo se lo estaba dedicando, que era mi yo del pasado. Funcionó para mí porque ahora que lo tengo terminado y que lo veo y que lo leo y que lo paso a las páginas para encontrarme con frases y con partes de la historia, me doy cuenta que la verdad es una historia que me gusta mucho y con la que ahora sí me identifico. Ahora que ya está terminada, me identifico con ella. Estoy muy emocionado porque todos lo puedan leer. Y creo que valió la pena haber esperado 2 años para que se publicara. Lo que me resultó más difícil de escribir esta historia justamente fue conectar con ella, darle un propósito y no perderme de ese propósito. La historia era un poco diferente como yo la presenté a como terminó siendo, pero de todas formas es muy fiel al propósito que yo le di, y creo que eso es algo muy importante para mí. Siento que si yo hubiera perdido ese propósito, la historia no hubiera terminado nunca y por lo tanto jamás la habría publicado, pero el haberme aferrado a esa intención fue lo que me ayudó a sobrellevar todas esas dudas y miedos y ambigüedades que había en mi cabeza al momento de escribir esta historia. Y lo más fácil fue justamente pensar en la idea. Cuando yo le propuse esta idea, que ya la tenía guardada a la editorial y me dijeron que sí, escribí una escaleta, que para los que no sepan que es una escaleta, es básicamente desglosar como los capítulos y tener una idea de qué va a pasar en cada uno, y eso fue súper sencillo. La verdad es que la historia fluyó en mi cabeza tan rápido. El problema fue darle emoción, sentimiento, hacer que las cosas tuvieran como un sentido y que conectaran entre sí. Ahí fue donde batallé, porque justo, les repito, no tenía como esta inspiración, pero la encontré. Entonces fue fluyendo. Y algo que yo he visto mucho en internet respecto a escritores y como cosas que hacen los escritores, es que la gente se pregunta mucho cuáles son las rutinas, qué es lo que hacen para entrar como en inspiración y en mood, qué herramientas usan. La verdad es que yo no soy una persona que trabaje de esa forma. Yo no hago mood boards, yo no hago nada como aquí de ambiente. Yo simplemente llego a mi escritorio, me pongo a escribir y es lo único que hago. Yo no preparo absolutamente nada para el momento, no escucho música en especial, no voy a un café a escribir, aunque sí lo he hecho en algunas ocasiones, pero siempre lo hago más como presionado o invitado por otras personas y no por decisión propia. O usar el pomodoro. Yo eso es algo que estoy tratando de implementar actualmente, utilizar como el pomodoro para tratar de mantener la concentración, porque soy una persona que se distrae muy fácilmente. Entonces luego escribo 5 líneas y me olvido, y hasta 2-3 horas después vuelvo a agarrar el libro y vuelvo a escribir. Entonces es como el pomodoro puede servir un poco. Estoy tratando de implementarlo, pero sí, en general no utilizo nada. Y de herramientas de escritura, yo sé que hay mucho software para hacer libros y que están muy especializados y que tienen muchas herramientas. Yo utilizo documentos de Word, y a veces documentos de Google Docs, porque el Google Docs lo puedes como compartir en tiempo real con otras personas mientras tú estás escribiendo. Entonces me viene muy bien por si mi editora quiere echarle un ojo, o por si quiero que un lector beta lo lea y me ponga comentarios y yo ver los comentarios y así. Eso me viene maravilloso, pero yo soy de usar Word y nada más. Y la verdad es que sí hay cosas que me preocupan de esta historia, y es que, como les digo, es mi primera vez en muchas cosas. Principalmente es mi primera novela y es mi primera vez publicando de forma tradicional. Entonces tengo algunas cositas ahí que me dan miedo, que me dan como cierta ansia. Sé que lo puedo hacer, pero de todas formas mi cabeza me es imposible mantenerla en calma. Entonces siempre tengo como ideas catastróficas sucediendo en ella. Entonces tengo muchos miedos respecto a empezar de nuevo, porque básicamente esto es un empezar de nuevo. Hace 2 años que mis libros no están disponibles en plataformas y creo que lo estoy haciendo muy bien, pero igual no puedo evitar sentir miedo. Entonces para mí eso es como un reto, pensar en qué va a ser lo siguiente que voy a publicar, porque aunque tengo varias ideas, incluso algunas ya terminadas, pues estoy pensando todavía en qué será lo mejor para publicar después, qué debo de hacer. Y pues en conclusión, la verdad es que estoy muy contento, estoy muy emocionado, estoy muy ansioso porque puedan leer esta novela. De verdad, feliz de haberla escrito. Estoy muy contento de por fin haberla terminado, porque llegó un punto en mi vida en el que yo no creí que la fuera a terminar. O sea, yo tenía miedo de terminarla, pero lo terminé, lo logré. Nos leemos muy pronto. Pronto, pronto, pronto.